¿De dónde viene esa confianza de que habrá provisiones en medio de la escasez y que los problemas llegarán a su fin? Nos van a preguntar, ¿de dónde sacamos esas fuerzas para superar el trance, la angustia o peor aún, quizás la depresión? Nos van a preguntar la clave para sonreír en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Existe una respuesta: Jesús. Todo proviene de Él. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos aquellos que están sintonizando esta transmisión. Les invitamos que se quédense unos instantes para escuchar lo que el Señor quiere hablar a su vida en este día, porque el Señor quiere bendecir, el Señor quiere restaurar su vida, el Señor quiere que estemos atentos a su palabra, a su voz. Así es que le invitamos que se quede, comparta la transmisión para que más personas se conecten, para que más personas puedan ver este video y sea de edificación, de bendición para sus vidas. Antes de comenzar, me gustaría leer una cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Es una cita muy conocida. Juan 14, 6, la cual muchos se saben incluso de memoria. Y dice así la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia ahí, puede acompañarme a leerla para ir siguiendo juntos esta palabra. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Vamos a orar para poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque tú, Señor, me das el privilegio de estar aquí, Señor, hablando de tu palabra. Yo te ruego que tomes la mente, los corazones de todas aquellas personas que la van a ver, Señor, de todas aquellas personas que se van a conectar o que tal vez van a ver el video más tarde, mañana, el lunes, no lo sé, Señor, pero que tú seas el que hable a la vida de esa persona que va a estar viendo este video, Señor. Y te doy gracias, Señor, que mis palabras sean tomadas por ti, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que inspire esta palabra. Bendito Dios, te doy gracias y te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces comenzamos leyendo nuestra cita base en Juan 14:6. El Señor diciendo 3 características esenciales: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a ir analizando lo que el Señor nos dijo a través de esa escritura. Dice: nadie viene al Padre sino por mí. Con esta cita bíblica se tumban religiones, se tumba idolatría. Con esta simple cita bíblica, bueno, no simple, sino simplemente con esta cita bíblica, se vienen abajo tantas enseñanzas de idolatría, tantas enseñanzas de religiosidad, tantas enseñanzas de seguidores de hombres, tantas enseñanzas de falsos cristos que se han levantado en estos últimos tiempos, de falsos profetas. Con esta cita bíblica se tumban tantas cosas falsas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces aquí nos dice el Señor claramente: yo soy la verdad, la vida, el camino. Vamos a analizar. El Señor dice que Él es la vida. La vida en Cristo. ¿Qué es la vida en Cristo? Este mensaje lo vamos a enfocar, o lo quiero enfocar en una característica muy, muy común en el vivir en Cristo. El Señor nos dijo que Él es la vida. Vamos a analizar la vida en Cristo. ¿Cómo es vivir en Cristo? ¿Qué es vivir en Cristo? Porque sí podemos leer y sí podemos ver, sí, el Señor nos dijo que Él es la vida, pero ¿qué es el vivir en Cristo? Tenemos muchos ejemplos bíblicos aquí sobre el vivir en Cristo. ¿Qué es la vida en el Señor? ¿Qué es la vida en nuestro Salvador? Entonces, esta cita y esta enseñanza me gustaría enfocarla más que nada a cómo buscamos nosotros al Señor, cómo buscamos tener esa vida en Cristo, cómo buscamos nosotros tener esa comunión con el Señor, cómo interpretamos nosotros el vivir para Cristo. Si lo interpretamos de igual manera que la palabra no lo plasma. Entonces, como un ejemplo para iniciar, me gustaría leer Juan, ahí mismo en Juan, en el 6:26. Juan 6:26. Dice ahí la palabra del Señor. El título de este encabezado, de este apartado, dice: Jesús, el pan de vida. Y luego dice en el 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces aquí, en la historia bíblica, si usted lee un poquito más atrás, ahí mismo en Juan 6:26, aquí el Señor, bueno, atrás del 26, desde el 1, aquí nos habla de la alimentación de los 5,000. La gente se agolpaba para ver los milagros del Señor, para ver las maravillas del Señor. Entonces, de pronto aquella multitud pues tenía hambre, ya se había hecho un poco tarde y pues no habían, vamos a imaginarnos que no habían comido en todo el día por estar ahí en la multitud. Entonces el Señor hace un milagro de multiplicación de los alimentos y alimenta a aquellas personas, da de comer a aquellos 5,000. Entonces más adelante el Señor se había ido al otro lado del mar. Y entonces los que estaban ahí reunidos, pues imagínense que después de que los había alimentado, empiezan a buscar, ay, ¿dónde está aquel que nos dio de comer? Pues vamos a buscarlo. Y se lo encuentra nuevamente al Señor. Y es cuando el Señor le dice, bueno, ustedes me buscan no por lo que hice, no por los milagros, no por la palabra que menciona aquí dice, no por las señales. El Señor dice, no me buscas por las señales, me buscas porque te di de comer. Me buscas porque yo porque hice la multiplicación, por eso me buscas. Entonces aquí es muy clara la escritura, aquí nos señala dos clases, o podemos separar a dos clases de seguidores de Cristo: los que buscan a Dios por conveniencia o por necesidad, y los que buscan a Dios de todo corazón. Entonces, al principio leíamos la escritura, dice el Señor, yo soy la vida. ¿Qué es vivir en Cristo? Tenemos dos: buscarle, como aquellos que le buscaban porque les dio de comer, o buscarle porque le amamos, o buscarle vamos a decir, por un amor hacia el Señor incondicional. La palabra incondicional hace referencia a que no importa nada y le amamos, que no importa cualquier cosa, nosotros vamos a seguir con nuestro amor firme. Ese es un amor incondicional que no depende de factores externos o no depende de situaciones que estén pasando para demostrar ese amor. Entonces, vamos a ver en este día dos clases de vidas en Cristo. La que viven para Cristo según lo que esté pasando, según lo que esté aconteciendo, según lo que Dios les da, o sea, no sinceramente, y los que buscan a Dios de todo corazón, incondicionalmente. Entonces, vimos este ejemplo, como los que seguían al Señor, el Señor los regaña y dice, bueno, no me buscas porque yo, o porque me ames, porque yo quieras estar conmigo, sino porque te di de comer, porque comisteis el pan y os saciasteis. Así dice la palabra. Dice en Jeremías 29:11. Tenemos que analizar nuestra vida. ¿Qué pasa cuando buscamos al Señor? ¿Lo buscamos de todo nuestro corazón y con sinceridad? ¿O lo buscamos dependiendo de lo que esté pasando en nuestra vida? Isaías 29:11. Dice la escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice el Señor que lo vamos a buscar y lo vamos a hallar. ¿Cómo lo vamos a hallar? Buscándole de todo nuestro corazón, buscándole sinceramente, buscándole con todas nuestras fuerzas, buscándole con todo lo que somos, sin importar nada, sin poner condiciones en nuestra búsqueda al Señor. Entonces dice aquí, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tristemente a veces caemos en buscar al Señor solamente cuando necesitamos. Hemos visto cómo a veces personas buscan al Señor solo cuando solo cuando están buscando una respuesta del Señor, cuando está pasando una situación difícil, cuando está pasando alguna situación
de prueba, de lucha. Ahí es cuando tal vez hacemos sensible nuestro corazón. Cuando decimos, ay Señor, estoy pasando por esto, Señor, ayúdame, nos acercamos a Dios. Y no digo que esté mal acercarse a Dios en la necesidad, sino ¿qué pasa cuando Dios nos contesta? ¿Qué pasa cuando Dios responde a esa necesidad? Y cuando está todo tranquilo, nos olvidamos del Señor y no le buscamos de igual manera que le buscábamos cuando estábamos pidiéndole algo. No le buscamos de igual manera que cuando estábamos necesitando esa respuesta y nos postrábamos y llorábamos y le decíamos, Señor, ayúdame, Señor, contéstame, Señor, no puedo más. Pero ¿qué pasa cuando no estamos pasando por una necesidad? Nuestra búsqueda es igual que cuando nosotros estábamos en la prueba. Nuestra búsqueda es igual hacia el Señor que cuando estamos pasando necesidad, aflicción. Nuestra búsqueda es igual que cuando estamos suplicando una respuesta al Señor. Debemos de analizar eso. ¿Le buscamos de igual manera cuando estamos bien que cuando estamos mal? Porque la vida del cristiano va a estar llena de pruebas. Tristemente hemos a veces pensado que el Señor es como un remedio. ¿Qué pasa cuando usted tiene un padecimiento? ¿Qué pasa cuando a usted le duele algo? Va al doctor y el doctor le da un remedio para curar esa enfermedad. ¿Qué pasa cuando usted tiene dolor de garganta? Pues va al doctor y el doctor le dice, bueno, pues tómate esta medicina y te vas a curar. Y a veces queremos hacer lo mismo con el Señor, tenerlo guardado por ahí y que cuando nosotros necesitemos algo, cuando nos duela algo, cuando estemos pasando algo, ir a nuestro cajón de medicinas y sacar al Señor y Señor, ¿sabes qué? Te necesito porque estoy pasando este dolor, así como con la garganta, como con un dolor de muscular, así queremos hacer lo mismo. Entonces, tenemos al Señor guardado y pasamos una situación económica, pasamos una situación em, de enfermedad, pasamos alguna situación difícil, de traición, alguna situación en la que no vemos solución. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos al cajón en donde tenemos guardado al Señor y lo sacamos y decimos, Señor, estoy pasando esta necesidad, estoy pasando esto, contéstame. Y Dios en su infinita misericordia nos contesta. Pero ¿qué pasa cuando nos contesta? Bueno, decimos, Señor, ya no me duele, Señor, ya no estoy pasando eso. Bueno, pues te voy a guardar otra vez en el cajón y cuando te necesite, nuevamente pues voy a sacarte para que me contestes lo que yo quiero. Y así no es la vida en Cristo. Así no es. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor es la vida. La vida hace referencia a todo. Lo que podemos hacer debe estar Cristo en nuestra vida. Lo que pasemos debe estar Cristo en nuestra vida, porque nuestra vida es Él. No una parte de nuestra vida, no los momentos felices de nuestra vida, no. La vida hace referencia a que nosotros vamos a vivir teniéndolo a Él y en todas las situaciones de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, el Señor no es ningún remedio. El Señor no es para cuando te duele algo, el Señor no es para cuando estás pasando una situación difícil, el Señor no es una solución simplemente, no, el Señor es la vida. Si tú estás pasando una situación, claro que debes de acudir al Señor. Si tú estás pasando una prueba, claro que debes de acudir al Señor. Pero cuando el Señor te responde, no debes de olvidarte del Señor. Debes de seguir buscándole como cuando estabas pasando esa prueba. Debes de seguir implorándole, debes ir suplicándole como cuando estabas pasando esa adversidad. Entonces, le vuelvo a decir, el Señor no es un remedio, el Señor no es para cuando lo necesitemos, lo sacamos del cajón y lo usamos y lo volvemos a guardar. El Señor no es un remedio que nosotros podamos utilizar solamente para nuestra conveniencia, para decir, Señor, necesito esta respuesta económica, Señor. Señor, necesito esta respuesta porque estoy enfermo, está enfermo un familiar, está enfermo un pariente, está enfermo un amigo, necesito que tú me respondas. Está bien, pero el Señor nos va a responder y ¿qué vamos a hacer? Señor, gracias por haberme respondido. Ahí está. Vuelve a tu lugar donde te tengo olvidado. Es lo que tristemente pasa hoy en día. En la adversidad buscamos al Señor y cuando estamos bien también lo buscamos. Cuando está todo en calma a veces nos olvidamos de Dios. Vamos a leer en Job 13. Job pasó pruebas muy difíciles. Job pasó pruebas muy duras. Job 13:15. Dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 15 específicamente dice, he aquí,
aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job decía, aunque él me matare, en él voy a esperar. Entonces Job tenía muy claro que no dependía su situación de lo que estaba pasando, que no de su servicio a Dios, que no dependía lo que él era para con Dios, su sentir hacia Dios, de lo que Dios le diera. Porque ¿qué pasa si Dios nos contesta? Estamos felices, estamos contentos, gracias Señor. Pero ¿qué pasa si a Dios le place no contestarnos? ¿Estamos igual de felices? ¿Estamos igual de contentos? Agradecemos igual, gracias Señor porque tú no me quisiste contestar. Gracias Señor porque a pesar de que tú no quisiste contestar, aún estoy aquí sirviéndote. Le agradecemos. Aun cuando la respuesta no es como nos gustaría, esa es la incógnita. Servimos a Dios cuando la respuesta no es la que nosotros quisiéramos. Jesús, de nuevo, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. ¿Qué es el vivir en Cristo? El vivir en Cristo no es servirle cuando tenemos, no es servirle cuando necesitamos, no es servirle porque hay dos clases de personas, la que le sirven cuando todo está bien y son felices agradando a Dios y viene la prueba y se olvidan del Señor, y está la otra clase de personas que cuando necesitan de Dios están sirviéndole, están implorándole, pero cuando Dios les contesta se olvidan de Dios. Entonces no podemos estar en ninguna de esas clases de personas. Debemos estar en las personas que necesitan de Dios y están ahí sirviéndole para implorar su respuesta, su misericordia. Y que cuando Dios conteste y que cuando todo está bien, sirven a Dios porque están agradecidos con Él por lo que Él ha hecho. Eso debemos de hacer, vivir para Dios, que nuestra vida sea Cristo. Que a donde vayamos nuestra vida sea Cristo. Que donde lo que hagamos nuestra vida sea Cristo. Y no dependamos de lo que esté pasando o en donde estemos. Entonces leíamos en Job 13:15. Y tenemos también aquí algunos ejemplos bíblicos de cómo es el vivir en Cristo. El vivir en Cristo, a veces las personas lo toman como le decía ahorita, como un remedio o como una solución. No sirven a Cristo porque lo amen, lo sirven porque piensan que Él va a ser la solución a todos sus problemas. Él va a ser la solución a su vida vamos a decir, su vida de problemas, de situaciones. No debemos de tomar a Cristo así como tú vas a ser la solución, Señor. Yo tengo este problema, tú lo vas a hacer la solución. Tengo esta situación, tú vas a hacer la solución. No, debemos de servir a Cristo porque le amamos. No porque nos conviene servirlo porque nos va a ir mejor. No, porque le amamos. Por eso es servir al Señor. ¿Qué pasó en el Mateo 8:23? Aquí es un ejemplo muy claro, una comparación de cómo buscamos al Señor cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas se ponen difíciles. Mateo 8:23. Entonces yo le invito, si usted está pasando situación difícil, sirva al Señor. Y si está pasando situación, si todo está tranquilo en su vida, sirva al Señor. No deje de servir más ni menos al Señor por lo que esté pasando en su vida. Dice Mateo 8:23. Dice así: y entraron él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, ¿qué pasó? Ellos entraron en la barca, el Señor entró a dormir, y ellos pues me imagino que estaban por allá afuera platicando, no sé, ahí estaban pasando el tiempo, y se levanta la tempestad. Cuando ven que la tempestad pues es muy grande, van rápidamente: Señor, ayúdanos por favor, ve la tempestad. Así a veces nosotros nos olvidamos del Señor, y cuando vemos que se viene la tempestad vamos corriendo: Señor, ayúdanos, que la tempestad viene. Señor, ayúdame, que se me está viniendo encima la enfermedad. Señor, ayúdame, que me estoy quedando sin alimento. Señor, ayúdame, que estoy pasando una situación económica. Entonces viene la tempestad y rápido corremos al Señor. Como le decía, es correcto hacer eso, correr al Señor. Pero se calma la tempestad y lo que hace después es lo que usted
debe de tener cuidado. Cuando el Señor le responde, no se debe de olvidar de Él. Porque el Señor es misericordioso y Él puede obrar y responderle. Y cuando el Señor le responde, ¿qué es lo que usted hace? Se tranquiliza, se acomoda. Lo veíamos en unas enseñanzas atrás, en unas predicaciones atrás, cómo la comodidad es un arma en contra del cristiano. Nosotros encontramos comodidad y nos tranquilizamos y vamos a decir así, nos apagamos porque todo está bien y estamos cómodos. O entramos en una, ¿cómo mencionamos esa vez? Entramos en una, como en una burbuja de estabilidad y decimos, bueno, Señor, ya todo está bien, ya me acomodé. No, no podemos bajar la guardia y nosotros seguir sirviendo al Señor, seguir clamando al Señor, seguir sirviéndole a Él como cuando nosotros estábamos clamando por una respuesta, como cuando nosotros estábamos implorándole una respuesta. Entonces, el vivir para Cristo es en todo momento. Si estoy bien, si estoy mal, si estoy feliz, si estoy triste, si estoy animado, si de repente estoy desanimado. Servir a Cristo es si hay, si no hay. En todo momento debemos de servir al Señor. Y el Señor nos dejó muchos ejemplos aquí en la Escritura a través de sus siervos. Cuando recién el Señor había sido levantado, el Señor dejó una encomienda a sus discípulos. Dijo, bueno, vas a ir y vas a repartir este evangelio a todo lugar, a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua, a todas las naciones vas a llevar este evangelio. Entonces sus discípulos hicieron caso. Sus discípulos comenzaron a repartir el evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Vamos al libro de los Hechos. Me gusta mucho el libro de los Hechos, le voy a decir por qué. Porque el libro de los Hechos para mí es un ejemplo muy claro de lo que hay que vivir en Cristo. ¿Por qué? Porque fue cuando el Señor se había ido y empezaron los discípulos del Señor a vivir por la fe de que el Señor vendría pronto. Así como estamos nosotros ahorita, con la fe de que el Señor lo que prometió lo iba a cumplir. Y cumpliendo el mandamiento que el Señor dijo de ir y hablarle a toda criatura, a toda lengua, a toda nación. Entonces, me gusta mucho el libro de los Hechos porque ejemplifica muy bien cómo es vivir en Cristo. Y vamos a ver muchos ejemplos. ¿Qué es la vida en Cristo? Usted se ha preguntado, ¿estoy viviendo para Cristo correctamente? ¿Se ha hecho la pregunta, ¿mi vida en Cristo es la que el Señor espera de mí? ¿Le agrado al Señor? ¿Le sirvo cuando las cosas están bien en mi vida? ¿O le sirvo nada más cuando necesito? ¿Le ruego nada más cuando necesito? Entonces hay que analizar nuestra vida para ver si es la vida que el Señor quiere de nosotros. Vamos a leer Hechos 5. Hechos 5, 28. Hechos 5, 28. Entonces, retomando nuevamente, el Señor se había levantado y les dejó una encomienda, la gran comisión. La gran comisión es para todos los que conocen la verdad. Usted conoce la Biblia, usted tiene la gran comisión de llevar el evangelio a las personas que se encuentren. Entonces, la gran comisión debemos de cumplirlo todos. Y luego después dice, aquí cuando el Señor ya había sido levantado, dice en el versículo, dijimos 5, 28. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, ¿qué pasó?
ellos habían entendido qué era la vida en Cristo. ¿Qué era la vida en Cristo? Hacer su voluntad y padecer por Cristo. Entonces, ellos inmediatamente que el Señor dejó esta tierra se pusieron en práctica, pusieron manos a la obra, como dicen por ahí. Empezaron a repartir el evangelio por Jerusalén. Dice, bueno, ¿qué no les mandamos que no hablasen en ese nombre? Y ahora nos quieren echar la sangre de ese hombre a nosotros. Entonces Pedro le dice, bueno, es que tú lo mataste, lo crucificaste en un madero. Y dice, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios. Esa es una clave de la vida en Cristo. Estás obedeciendo el mandamiento de Dios encima de lo que vamos a decir, de lo que te llama tu carne, de lo que te llama vamos a decir, tus amigos, de lo que te llaman en tu trabajo incluso. ¿Estás obedeciendo a Dios antes de lo que te llama la atención? Esa es una característica de la vida en Cristo, obedecerle. Dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una característica de la vida en Cristo, estar listos para servirle, listos para hacer la voluntad del Señor. Y a los apóstoles no les importaban las consecuencias de lo que había de pasar. Vamos al 12, vámonos al 12:1, Hechos 12:1, ahí mismo. Recuerde, si usted quiere saber cómo es vivir en Cristo o quiere ejemplos de cómo es vivir para Dios, cómo es padecer para el Señor, lea Hechos. Hechos le va a dar un ejemplo muy grande de lo que hicieron los apóstoles, de lo que hicieron los discípulos, de cómo es una conversión verdadera de Cristo, la conversión del apóstol Pablo, de Saulo, cómo es una conversión verdadera en Cristo, cómo es vivir para Cristo, cómo es rogar por el Espíritu Santo, cómo es amarse entre unos a otros, cómo es el no negar a Cristo antes no negar a Cristo antes de lo que nosotros queramos. Entonces, si usted quiere saber cómo es vivir en Cristo, lea el libro de los Hechos. Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo que le decía ahorita, nos detenemos ahí un poco. A los apóstoles, a los discípulos, no les importó incluso su propia vida por servir al Señor. Recuerdo lo que dice una escritura en la palabra. Dice que si perdiéramos nuestra vida por causa de Él, vamos a ganarla. Entonces no le importaba a los discípulos, a los apóstoles, perder su vida incluso, ser latigados, ser encarcelados. Eso es vivir en Cristo, estar dispuestos a pagar un precio. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? Hágase la pregunta dentro de usted. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por vivir para Dios? ¿Estoy dispuesto a pagar el rechazo de alguien? ¿Estoy dispuesto a pagar perder algo, vamos a decir, económico, perder algo de valor por Cristo? ¿Por qué hablo de perder algo económico? Porque en este tiempo las generaciones están muy afanadas por conseguir, por lograr, por tener. Entonces, ¿está dispuesto usted a hacer a un lado sus anhelos terrenales por vivir para Cristo? Hágase la pregunta. ¿Qué pasaría si el día de mañana se queda usted sin nada, así como Job? ¿Qué pasaría si el Señor decide el día de mañana permitir que se le quite todo lo que usted tiene? ¿Qué pasa si el día de mañana el Señor da permiso para que la enfermedad toque su vida, una enfermedad grave? ¿Qué pasa? ¿Usted estaría dispuesto a pagar ese precio por servir a Dios? Porque Job tuvo que pagar ese precio porque el Señor lo tenía que probar. El Señor tenía que ver si Job lo amaba. Y por eso permitió que el enemigo tocara la vida de Job. Pero Job, ¿qué hizo? Bueno, incluso dijo, aunque él me matare, en él esperaré. No importaba lo que estaba pasando Job, que se había quedado sin nada, se había quedado sin hijos. Su salud estaba siendo tocada, estaba siendo probada su salud. Entonces Job, a pesar de todo eso, dijo, aunque él me matare, incluso ponía su vida de por medio. Dijo, si pierdo mi vida, bueno, voy a seguir esperando en él.
Entonces, ¿usted está dispuesto a pagar un precio grande por servir a Dios? ¿Está dispuesto a pagar un precio grande o dejar algo por servir a Dios? ¿Qué está dispuesto usted a dejar? Porque déjeme decirle, Cristo es la vida. No hay vida fuera de Él. Si usted tiene algo ocupando el lugar de Cristo, o si su vida está siendo ocupada por algo más que no es Cristo, déjeme decirle que el versículo inicial de Juan 14:6 no se está cumpliendo en su vida, porque dijo, yo soy la vida. La vida es Él. Si no la vivimos en Él, no hay nada. Si usted está viviendo su vida fuera de Cristo, déjeme decirle que usted está muerto. Usted no tiene nada. Y el día que usted muera en esta tierra, no va a tener la vida eterna. Por eso el Señor dijo, yo soy la vida, para que nosotros dejemos a un lado lo que esta tierra, lo que podamos nosotros lograr en este mundo, en esta vida, y nosotros les demos la espalda a todo eso para servir al Señor. No que ignoremos lo que está pasando en nuestra vida, o que literalmente dejemos de hacer todo en la vida, no, sino que no ocupe nuestro primer lugar. Que el primer lugar sea Cristo, que el primer lugar sea el vivir para Él. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dice, bueno, para mí el vivir es Cristo. Recuerde que la Escritura está perfectamente ligada, así como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El apóstol Pablo un poco más adelante dice, bueno, para mí el vivir es Cristo. Y vamos a ver cómo nos lo mostró más adelante en algún acontecimiento, en alguna cita por ahí que vamos a leer. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, debemos de entender que la vida en Cristo es para nosotros servirle, agradarle. Que no dependa nuestro servicio a Cristo de lo que esté pasando. Nosotros no podemos condicionar al Señor. No podemos decirle, Señor, te voy a servir o voy a vivir para ti si tú me contestas. Señor, voy a vivir para ti si tú me das esto. Señor, voy a servirte, Señor, voy a hacer tu voluntad si tú acomodas todo en mi vida. No, porque he visto muchas personas que así hacen. Y déjeme decirle que yo lo llegué a hacer en algún momento. En algún momento llegué a orar de manera equivocada y llegué a decirle, Señor, si tú me contestas esta petición, yo voy a servirte con todo mi corazón. Señor, si tú me contestas esta petición, yo voy a dedicar mi vida a ti. Y el Señor me susurraba y me hablaba al corazón y me decía, bueno, y si decido no contestarte, ¿me vas a servir o me vas a dar la espalda? Entonces fue cuando dije, ay Señor, ¿cómo puedo poner mi servicio a ti? ¿Cómo puedo poner mi vida hacia ti? ¿O cómo puedo condicionar el vivir para ti con una respuesta? Usted no puede hacer eso. Si usted está orando y usted está diciendo, Señor, si tú me respondes esto, voy a entregarte mi corazón y voy a servirte con todo mi ser. Déjeme decirle que usted está orando de manera equivocada. Usted debe de servirle con todo su corazón y vivir de todo su corazón para Dios, sin importar si Él le contesta o no. Así como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job no decía, Señor, si tú me restauras todo lo que he perdido, voy a servirte y voy a vivir para ti. No, Job decía, bueno, aunque me mates, Señor, voy a seguir esperando en ti. Usted de igual manera debe decir, Señor, aunque no me contestes lo que estoy esperando, aunque no me contestes lo que yo estoy anhelando, yo voy a vivir para ti. Y debe de quitarse de su mente esa oración de, Señor, si tú me contestas, Señor, si tú me respondes, yo voy a entregarte mi corazón, yo voy a entregarte mi vida. No, la vida debemos entregarla a Cristo incondicionalmente. Si Él nos responde o si Él no quiere respondernos, eso ya es su voluntad. Lo veíamos en una enseñanza anterior, la soberanía de Dios. Queremos poner en juicio a la soberanía de Dios. Queremos decir, Señor, si me respondes, yo hago esto. No, Él es soberano y si Él quiere lo hace. Si no quiere, también lo hace. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer usted? Servirle y vivir para Él incondicionalmente. Estábamos leyendo 12:1. Entonces, mataron a Jacobo, hermano de Juan. Herodes lo mató. Versículo 3. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nos brincamos al 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Entonces, Pedro nuevamente encarcelado. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar? Todo. Aquí vimos al inicio, Jacobo fue muerto, Pedro encarcelado. Los siervos de la antigüedad pagaron un precio tan grande. Para que usted pueda leer estas escrituras, fue pagado un precio muy grande. Primero el precio de la sangre de Cristo. Y luego después cada uno de los apóstoles pagó un precio porque esta escritura fuera repartida. Recuerde, el Señor vino a dejarles la enseñanza. El Señor vino a instruirlos. Cuando el Señor se fue, les dijo: bueno, yo ya les enseñé, ahora ustedes van a repartir este mensaje a todo el mundo. Ahora el precio que iban a pagar los apóstoles era la persecución, era la cárcel, era la muerte, por cumplir ese mandato que el Señor les dijo de repartir el evangelio a toda nación. Entonces, estaban pagando un precio que estaban dispuestos. Y luego nos vamos al Hechos 16:16. Nuevamente al libro de los Hechos, ahí mismo estamos en Hechos 16:16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y les trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que le guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué pasaba aquí? Nuevamente, pagaron un precio porque estaban llevando el mensaje, estaban repartiendo el mensaje. Aquí pasó que una mujer con espíritu de adivinación salió y esa mujer le daba ganancias a los que habitaban en esa ciudad. ¿Por qué? Porque adivinaba ciertas cosas y pues recibían un pago. Entonces, cuando el espíritu fue echado por medio de Pablo, que dijo que saliera de esa mujer, pues aquellos vieron que el negocio se les había caído, se enojaron y les ataron, les echaron en la cárcel, los azotaron. Pero ¿qué pasó? Aquí viene lo interesante. Cuando ellos estaban en la cárcel, habiendo sido azotados, habiendo sido encadenados, estando ahí en el calabozo, dice porque que les echaron en el calabozo de más adentro. Imagínense, estaban en oscuridad, estaban golpeados, estaban cansados, estaban heridos. Pablo y Silas estaban ahí. ¿Y qué hicieron? Dice, estaban orando y cantando himnos. Entonces, Pablo y Silas
nos demostraron ahí en esa escritura que servían al Señor no importando lo que estaban pasando, cuando la situación estaba bien, cuando la situación estaba mal. Entonces recuerde, si usted quiere vivir conforme a la escritura y si usted quiere saber cómo es vivir pagando un precio, lea el libro de los Hechos y usted también se va a dar cuenta cuál es el precio que se pagó porque esta escritura está en sus manos. En Hechos nos da un claro ejemplo de qué es lo que se pagó para que usted pudiera hojear una Biblia, porque los apóstoles y los discípulos repartieron la palabra del Señor a las naciones. Entonces, ¿qué es servir a Dios? Estar preparados para pagar un precio. Estar preparados para pagar en esta tierra un precio, porque el precio lo debemos pagar en esta tierra. Déjeme decirle algo, todos los seres humanos van a pagar algo. Todos los seres humanos, no hablando monetariamente. No, estoy dejando a un lado lo monetario. Pero todos los seres humanos van a pagar. Todos. ¿Cómo le digo que van a pagar? Si usted está decidiendo pagar un precio en esta tierra, usted cuando muera, ese precio ya lo pagó en la tierra. Ese padecer por Cristo, ese vivir para Cristo con pruebas y con luchas, lo va a pagar en esta tierra. Pero si alguna persona decide no pagar un precio en esta tierra y decide ignorar al Señor y vivir una vida tranquila, esa persona va a pagar, pero en la condenación, va a pagar por no haber aceptado a Cristo. Entonces, si el Señor pagó un precio tan grande, ¿cómo nosotros no hemos de soportar las pruebas, las luchas, los quebrantos, las tribulaciones? Entonces, yo le invito, usted debe estar dispuesto a pagar un precio por el Señor. Usted debe estar listo por pagar un precio hacia el Rey. Vamos a leer Hechos 7. Hechos 7. Y vamos a ver otra cosa aquí también. Había un varón llamado Esteban. Hechos 7. Y a Esteban le pasó algo muy tremendo porque fue muerto injustamente. Hechos 7:58. Siete cincuenta y ocho. Muy bien, dice, bueno, aquí le platico un poco el contexto. Esteban, bueno, vamos a leerlo para que lo pueda seguir ahí si usted tiene su Biblia. Vamos a leer desde el 7. Desde el 45. No, 44. Dice, tuvieron nuestros padres al tabernáculo de testimonio en el desierto cuando había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, de los cuales Dios arrojó de la presencia de vuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, y vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces aquí, Esteban, si usted lee desde el comienzo, desde el 7, Esteban hace un rápido resumen de, del pueblo de Israel, de cuando estaban en Egipto, de cuando cuando se fueron por el desierto, cuando salieron libres, cuando eh,
cuando Moisés, cuando Salomón, así como que un resumen rápido de los primeros libros de la Escritura. Y luego nos dice en el versículo, después de que termina de hacer el resumen, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Entonces Esteban, cuando levantó sus ojos, vio que estaba el Padre y el Hijo a un lado, lo que los judíos no aceptan. Entonces para ellos pues había sido una blasfemia, por así decirlo, había sido algo terrible. Dice que se tapaban los oídos, que dieron grandes voces. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces aquí Saulo todavía no era convertido y era cuando se dedicaba a perseguir a la iglesia, cuando se dedicaba a arrastrar a los cristianos, a matarlos. Entonces aquí estaba Saulo presente. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, ¿por qué mataron a Esteban? Por decir la verdad. ¿Por qué mataron al Señor Jesucristo? Por decir la verdad y traer la verdad. Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué mataron a Jacobo? Por decir la verdad. ¿Por qué encarcelaron a Pedro? ¿Por qué encarcelaron a Pablo, a Silas? ¿Por qué los azotaron? Por decir la verdad. Entonces, si usted está dispuesto a pagar un precio por la verdad, usted va a pasar pruebas, va a pasar luchas. Pero ¿qué pasó cuando estaban encarcelados Pablo y Silas? El Señor no los dejó solos, envió un ángel. Si usted va a pagar el precio, el Señor no lo va a dejar solo. El Señor va a obrar a su favor. Job, ¿qué pasó? El Señor no lo dejó solo. El Señor le advirtió a Satanás cuando se presentó delante de él. Le dijo, bueno, vas a tocarle, pero no su vida, porque esa me pertenece. El Señor está cuidándole. El Señor permite la prueba en su vida, pero el Señor está poniendo un límite al enemigo. El Señor deja que el enemigo le pueda tirar un dardo, que el enemigo le pueda tocar tal vez su salud, su economía, pero el Señor no permite que entre con todo hacia su vida, porque el Señor advierte al enemigo y dice, bueno, Él es mío, pruébalo, pero Él es mío. ¿Qué es vivir en Cristo? Vimos varios ejemplos. ¿Qué es vivir en Cristo? Vivir en Cristo es estar listos para servirle en la prueba, en la lucha, en la adversidad, cuando hay, cuando no hay, porque déjeme decirle, cuando José fue vendido por sus hermanos, el Señor le habló y dijo, eh, no, el Señor no, más bien le dio la sabiduría para revelar los sueños de Faraón. Le dijo, bueno, va a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez, prepárate. En la vida, no le digo que va a ser, en la vida en Cristo va a ser puro padecer. No, va a haber momentos que el Señor nos va a mandar abundancia, pero va a haber momentos en que el Señor también va a permitir la escasez. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Bueno, por todo estoy enseñado como para pasar hambre, para tener necesidad, para tener abundancia. La vida en Cristo es estar preparados para todo y no depende de eso en nuestro servirle a Dios, en nuestro caminar en Dios. Es estar preparados para cuando hay, para cuando no hay, y nuestro servicio a Cristo no debe de cambiar, nuestra vida a Cristo no debe de cambiar, nuestro amor a Cristo no debe de cambiar. Si usted ama a Dios, no va a importar lo que esté pasando a su alrededor para que usted le demuestre su amor. No va a importar lo que esté pasando para que usted viva para Él. Y por último me gustaría leer Mateo 14:1 para terminar. Mateo 14:1. Dice la escritura. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Por qué encarcelaron a Juan? Por decir la verdad. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo,
dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Juan Bautista murió por decir la verdad. Entonces, ahora en estos tiempos no estamos pagando para nada ni un poco el precio de lo que pagaron esos siervos. No lo estamos ni siquiera comparado un poquito. Hay siervos en algunas partes del mundo que sí pagan con sus vidas. Nos ha platicado aquí el pastor en las predicaciones de cuando fueron a visitar por allá a Chiapas, que vieron como algunos hermanos eran despojados de sus propiedades, de sus pertenencias por servir a Dios. Entonces ahorita muchos no estamos pagando el precio que pagaron esos siervos. Muchos no están pagando el precio que pagaron en la antigüedad, aquí en la Escritura. Pero un precio debemos de pagar por el Señor. Si usted está dispuesto a pagar un precio por el Señor le va a dar una recompensa. Si usted está dispuesto a pagar por padecer en esta tierra, el Señor le va a dar recompensa. Entonces yo le invito, usted sirva al Señor en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier situación. Si usted tiene abundancia, sírvale. Si usted tiene escasez, sírvale. Si usted está todo tranquilo, sírvale. Que no dependa eso de su servicio a Dios. Entonces, esta ha sido la palabra del día de hoy. Mandamos saludos a aquellos que estuvieron comentando por ahí en la transmisión. Ana María Rodríguez, le mandamos un saludo, Dios le bendiga. Verónica Rivas, le mandamos un saludo también, Dios le bendiga. Sandra García Ochoa también estuvo por ahí comentando. Dios les bendiga a todos aquellos que estuvieron conectados. Comparta la transmisión, pásela así a sus compañeros, a sus amigos, pásela a algún cristiano que ande por ahí que se descarrió. Compártala en su Facebook para que cada día la gente conozca más del sacrificio de Cristo y de lo que Cristo quiere para cada una de nuestras vidas. Le mando un saludo de parte de la Iglesia Jesucristo es mi Rey y no olvide que todos los sábados a las 7 de la tarde estamos aquí en este programa. Nos vemos el siguiente sábado y que Dios le bendiga.